Molt bé, moltes gràcies a aquests joves. Ara farem la lectura bíblica, que es troba al llibre de Jeremies 29:13. Em cercareu i em trobareu, perquè em cercareu amb tot el cor. Ara donem la benvinguda al pastor Andrés, que ens dirigirà al culte. Gràcies. Dia a tothom. Dissabte. Siempre me dejo la introducción sin hacer porque me dejo llevar por el momento que ocurre instantes antes. ¿Y qué es lo que he visto? Dice el versículo, me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Yo he visto corazón. ¿No habéis visto corazón y entrega? ¿Verdad que sí? Lo que hace estar juntos, el ambiente del CAS. Todos juntos, rodeados constantemente de predicaciones, charlas matutinas, vespertinas, convivencia, actividades, unidad. Ahí se transmite. Se transmite. Todos tenemos un espíritu que ves. Si quieres ver, lo ves. Yo lo veo. Yo veo así una juventud que no tiene complejos. Los adultos nos hemos criado en un contexto religioso, político, social, donde creer en algo que no fuera el estándar religioso habitual era motivo de vergüenza, y a veces hemos retraído mucho nuestro mensaje por la opresión del clima social que nos ha rodeado por muchos años. Pero esta juventud no tiene estos problemas y viene a darnos un testimonio de que hay que ser cristianos sin complejos y que cuando yo canto con el cuerpo, con la mente y con el corazón. Cristo. Canto con todo, porque a Dios se le alaba con todo el ser. No te puedes frenar. Y eso ajustado a la reverencia preciosa que es aquietarse, silenciar nuestros ruidos semanales para ahora prestar atención, ojalá Dios, no sea yo, sino Cristo en mí, de poder escucharlo a Él. ¿Sí? Si me escucháis a mí, no vais a ganar mucho. Solamente no soy digno de estar aquí, ni de hablar de Dios, ni de la palabra de Dios. No lo soy. Pero si estoy aquí, lo único que puedo hacer es intentar que sea Él y transmitir lo que yo vivo en mi propia experiencia. Pensaba yo también en cómo podemos saber si una iglesia está creciente, decreciente, o está en su justa medida a la imagen y semejanza de lo que Dios quisiera para su iglesia. ¿Lo habéis pensado una vez? ¿Cuáles serían los parámetros que utilizaríamos para averiguar realmente si la iglesia camina bien o incluso si yo mismo estoy caminando bien? ¿Lo habéis pensado alguna vez? David el salmista sí, porque él se paraba en su vida personal y decía, examíname, oh Dios, mira mi corazón, mira qué es lo que hay dentro de mí, porque quiero hacer las cosas bien, y yo como no sé realmente medir ni qué soy, ni lo que soy, ni cómo soy,
porque el corazón es más engañoso más que todas las cosas. David lo sabe y dice, Señor, examíname tú. Si yo me analizo y él dice, examíname. Quizás la Iglesia debería hacer este proceso. Sería interesante que la Iglesia pudiera hacer este proceso de examinación. ¿Cómo estamos bien? Cuando, por ejemplo, hay un montón de actividades y dinamismo. Esto es un factor importante. O, por ejemplo, cuando tenemos una influencia social a través de asociaciones o de nuestra obra social misionera. ¿Está bien? O una iglesia de mucha oración. Está bien. O cuando la iglesia tiene unos buenos vínculos de relación unos con los otros. También. ¿Cuáles son los parámetros? Vamos a intentar descubrir hoy lo que para mí es el gran parámetro, ¿vale? Para identificar mi vida personal y, por ende, todo lo que vivimos como grupo, como colectivo. Vamos al texto bíblico principal de hoy. Está en Lucas 8. Vamos a hablar de una mujer. Últimamente estoy hablando mucho de las mujeres en mis sermones. Estoy hablando mucho de la samaritana y tal. Pero así viene, así viene. Y vamos a hablar de una mujer. En un contexto, es un milagro de unos pocos versículos, ¿vale? Pero vamos a ver toda la trascendencia que puede llegar a tener. Lucas 8:40. Vamos a también leer un poquito el contexto. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Qué Jesús? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, perdiendo su arrogancia religiosa y su impotencia para solucionar su problema, se inclina ante Jesús. Y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud la oprimía, estaba rodeado de gente. Dice, pero una mujer, y aquí viene la historia, pero una mujer, o sea, de camino, Jesús está de camino para intentar solucionar, va a casa de Jairo, pero una mujer de camino que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Cómo no, Pedro? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprima, te oprime. ¿Cómo dices, quién te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, que Jesús la buscaba, vino temblando y agradecida, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, me gusta esa palabra, ¿eh? No sabemos si era convertida o no convertida, religiosa o no religiosa. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué bonito, ¿no? Ve en paz. Y lo dejamos ahí. Ahí después viene la otra parte del relato de Jairo. Vamos a intentar descubrir una lección importante a través de esta mujer. Primero contextualizándonos un poquitín
de la dificultad que tenía la mujer de acercarse a Jesús. Estaba rodeada de gente Jesús y ella lo seguía intentando llegar a él, buscando el hueco. Jesús andaba, pero no podía encontrar la manera. Me imagino a esta mujer qué estado personal viviría a nivel físico. Imagínate desangrada por 12 años. Yo no soy médico, pero imagino que tendría falta de hierro, falta de minerales, falta de un montón de elementos biológicos importantísimos para la vida normal, para tener una fuerza vital. Ella estaba desangrada. ¿Cómo estaría esta mujer buscando a Jesús, verdad? Débil, cansada, físicamente muy mal. Pero quizá socialmente estaba también marginada por esa enfermedad. Esto lo vamos a ver después. Y mentalmente quizá, ¿cómo podría sentirse esta mujer? ¿Impotente? ¿Te imaginas que has recurrido a todo lo posible, a todos los médicos, curanderos, me imagino, religiosos del tiempo? Ora por mí, hermano, necesito ser curada. 12 años con el flujo. ¿Cómo estaría esta mujer? Pero ella había escuchado de un hombre especial que era un maestro, rabino, médico. No sabemos cómo definir a Cristo antes de que fuera declarado el Hijo de Dios, que hacía milagros increíbles y que había curado a gente de una manera asombrosa. Y ella dijo, ¡ah! El Evangelio penetró por sus oídos y dijo, ¡ah! Quizá sea Él. Y aquí está mi oportunidad. Y ante la necesidad le surge la esperanza e inicia la búsqueda de la verdad. Y lo busca con las pocas fuerzas que ella tenía. Pero no podía acercarse. Mi pregunta es, ¿cuántas veces quizá has querido acercarte tú, humilde ser humano como aquella mujer, al Creador, al Dios Todopoderoso, para poder recibir una palabra, si pudiera ser audible, que pudiera responder a esas cuestiones que te oprimen, para las que no tienes a veces solución, o no sabes cómo resolver, o el tiempo pasa y todo sigue igual? ¿Dios me habrá escuchado? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cuántas veces en tu vida espiritual has querido mantener ese crecimiento estable y poderoso y fuerte al que estamos llamados como la Iglesia Adventista del último día, que tiene que dar el mensaje más importante? Y luchamos con las semanas de oración, con los 40 días, para intentar sostener nuestra vida espiritual y que podamos ver en los rostros del cual yo muchas veces no puedo ofrecer. Ese celo por el Evangelio, que pienso que es una de las grandes carencias de la Iglesia en este tiempo. Ya lo dijo Juan en la Odisea, en Apocalipsis 3, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice esta mujer. Voy a mirar el tiempo. Esta mujer es un símbolo de los milagros habituales, multitudinarios que Jesús había tenido, que aparecen dentro de las Escrituras. Normal, puede pasar desapercibido en muchos casos. Sin embargo, aunque cualquier milagro de Jesús es grande y enorme, a estos pequeños milagros quizás no sabemos la relevancia de la encarnación de Jesús que hay detrás de esta historia. Esta mujer está enferma de flujo de sangre por 12 años. Es una auténtica revelación en las Escrituras. El episodio de esta mujer va a cambiar los parámetros religiosos que estaban establecidos en aquel momento, eran inmutables en aquella sociedad. Y nos va a transmitir una forma de entender la religión. En aquel momento,
y si Dios quiere también hasta nuestros días. Para entender esto nos vamos a ir a Levítico. Y es un paralelo que yo creo que es muy interesante, ¿vale? El libro de Levítico está en la Torá, es en el Pentateuco, en los 5 libros primeros que escribió Moisés. El libro de Levítico es incómodo de leer en muchas de sus versículos. Hemos tenido la manifestación del 8M en esta semana. Seguramente si saliéramos con algunos versículos de Levítico saldríamos apedreados. ¿Sí o no? Pero Levítico tiene una función que cumplir en las Escrituras. El objetivo de Levítico, entre otros, es que podamos conocer quién es Dios y cómo podemos estar en su presencia. Narra la historia de un pueblo que sale de Egipto hacia Canaán y en ese trayecto Dios le da normas, preceptos y leyes que puedan aplicar para poder acercarse a Él y saber quién realmente es Dios. O lo que podemos descubrir en esos pasajes. Descubrimos que es un Dios santísimo. Nos ayuda a entender Levítico la grandeza y la santidad y que realmente está alejado de nosotros porque Él es perfecto, santo. Y entonces Dios establece un tabernáculo para poder habitar en medio de ellos. Vamos a Éxodo 29. Fijaos. ...29, 43, 46... dice: allí, en el tabernáculo, me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Dios establece un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Normas estrictas de pureza si te quieres tan solo acercar un poco a Él. El propósito de este texto es que entendiéramos hasta qué punto Dios era puro y santo, distinto e intocable. Fijaos, aquel que toca la arca en un momento indebido quedó muerto. Estas normas debían de cumplirse a riesgo de muerte. ¡Wow! ¿Cómo se os queda el cuerpo en este momento? Vamos a verlo, un ejemplo, ¿vale? Levítico 15, versículo 19. Empiezo a leer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre,
o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Todos los días de su flujo será inmunda. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos. Y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Sigue un poquito más y llega a decir, versículo 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Cómo nos sentimos cuando leemos estos versículos? Antepasados, anacrónicos, casi no entendibles, pero tienen su función. Y ahí va a llegar la mujer de flujo de sangre y nos va a hacer un paralelo fantástico. Hay una crisis en la mujer porque ella se siente inmunda según estos textos. Imaginaos la experiencia psicológica que esta mujer vivía. Aquí, en estos textos, se nos va a explicar cuál era el concepto de religión. Escuchad, hay una persona que está en medio de impureza y Dios es tan puro que no puede estar en su presencia, con lo cual esta persona deberá hacer toda una serie de protocolos y rituales para poder purificarse y estar cerca de Dios. Me pregunto realmente, ¿y cada uno de nosotros cuál es el estado del ser humano hoy? El estado del hombre frente a Dios por el pecado es la distancia. Es una distancia. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. Efesios 2:1, muertos en las transgresiones y sus pecados. Isaías 1, 5, 6, toda cabeza está enferma, corazón desfallecido, no queda en él ya cosa sana. Segunda Timoteo 2, 26, nos sujetan firmemente los lazos de Satanás por los cuales somos presos para hacer su voluntad. ¿Qué situación? ¿En qué situación nos encontramos, no? Nos podemos introducir un poco también nosotros en el texto y yo pienso en todos estos jóvenes incluso. Qué difícil es no saber que tu naturaleza va a ir en contra de lo que Dios pide de ti. Vas a tener que luchar con todo un cuerpo tendente hacia el mal y hacia el egoísmo, en una sociedad absolutamente contraria a los principios de Dios en muchísimos de sus áreas y vertientes. ¡Qué compasión para esta juventud actual! Sin embargo, las Escrituras nos dan un mensaje claro. Dios quiere acercarse y Dios quiere librarte. ¿Pero cómo? Si es tan santo y es como fuego purificador. Algunas personas utilizamos mucho este texto. Es como fuego purificador. ¿Cómo me puedo acercar yo a Dios? Es cierto que tenemos evidencias de esa santificación de Dios. Isaías, ¿cómo queda Isaías? Cuando ve al carro de fuego con Jesús, con Dios, los serafines, los querubines tapaban sus ojos. Santo, santo, santo es Dios. Y cantaban, santo, santo, santo es Dios. Oh, ¿cómo será este Dios que tenemos? Santo. Y entonces Isaías ve aquella visión y cae como muerto. Se queda paralizado. Y un ángel tiene que traer un carbón del cielo para tocar sus labios y poder librarlo de esa sensación de culpa que tendríamos todos si nos acercáramos un poquito a Dios. Esto lo hizo, ¿sabéis quién? Un personaje histórico que sufrió esta tensión interna. Lutero. Lutero vive una tensión interna construido por una teología anticuada que manifiesta un concepto de religión en el que tengo que hacer muchas cosas, incluso flagelarme,
porque cuanto más pecado cometido, más tengo que hacer para acercarme a Dios, porque Él va a hacerme justicia y soy inmundo. Lutero no podía soportar psíquicamente la presión que la culpa, cuando tienes una mente así, puede hacer en tu mente. Casi destructiva. Y ahí os presento mi propio testimonio personal. En mi conversión fue muy drástica. Pasé de un momento de oscuridad muy profundo a un momento de luz muy profundo. Y en mi lucha en los primeros años, a veces yo tenía hábitos incorrectos. Y había visto la santidad de Dios en el rostro de todos vosotros. Yo fui al seminario a los 7 meses de conocer la iglesia. Y yo veía a aquellas personas, aquellos profesores, con ese tono de voz, con esos rostros amables, con esos compañeros tan saludables, tan amigables. Todos íbamos a una. El CAS, yo me recuerdo, estábamos todos tan juntitos y tal. Y yo decía, oh Dios, ¿pero yo qué hago aquí? ¿Pero yo qué hago aquí? Yo me sentía tan como esa mujer del flujo de sangre. Y en esas luchas yo a veces, ¿sabéis lo que hacía? Cogía a veces la Biblia en mi cuarto y la ponía así, Señor, Señor, no soy digno de ti, ¿qué hago yo aquí en un lugar como este? Por favor, Señor, sáname, ayúdame. Yo cogía la Biblia, no tenía otra opción. No había mensaje, Salmo 23. Oh, Señor, acampa alrededor de los justos. Y yo luchaba porque el contraste que yo tenía de lo que era Dios y lo que yo era tan brutal que la culpa... a veces me tenía que ir a la playa solo, a tumbarme en la playa, en las rocas aquellas. Me levantaba así, Señor, clama, Señor, Señor, sálvame. Una experiencia brutal. Pero Jesús viene a romper esta dinámica que se estableció en la era judía y que tenía su fin en Él, que tuvo su sentido en su tiempo, pero que con Jesús íbamos a entrar en otra era. Con Levítico se entendió que Dios era santísimo y purísimo y que no podíamos estar ni siquiera cerca de Él. Acordaos del sumo sacerdote, solamente podía llegar una vez al año al lugar santísimo con unas campanillas en el manto para ver si caía tumbado en la presencia de Dios porque tenía algún pecado sin confesar. Y quedaba estupefacto allí. Y atado con cuerdas porque nadie podía entrar. Dios, en este texto tan pequeñito de la mujer sin nombre, viene a romper esto y a dar un valor adecuado al Antiguo Testamento y a la persona del Jesús encarnado. Entramos en el paradigma cristiano. Puedes tocarle en las situaciones más radicales de impureza. Aquella mujer llegó a rozar su manto y Jesús la recibió. Es la explicación en las Escrituras más clara, bonita y directa de que el mundo ha cambiado y es otro para siempre desde la venida de Jesús. Los casos más extremos, mujeres en peor estado que ella, como las prostitutas, los políticos corruptos, como el caso Koldo, imagínate, que estaban pecando en ese momento, en la venida de Cristo, podían estar cerca de Jesús. Y no solo eso, es que Jesús acudía a sus casas, acudía a sus mesas para comer con ellos y los buscaba con el solo propósito de salvarlos y sanarlos y llevarlos a esa santidad preciosa que es la semejanza a Él. Y me pregunta, ¿y nosotros cómo actuamos ante estos casos que nos puedan rodear? Os pongo un ejemplo.
Habéis estado en la trovada, ¿verdad? Muchas veces. Hay como varias capas ahí, ¿eh? Están los que se sientan... Bueno, las matutinas, cuando yo las he hecho varias veces, a las 8:30 no hay... Ahí están los top. Es decir, se levantan, pum, ahí están los 20 o 30 que están a las 8:30 en la matutina. Después, en el centro de la plataforma, se van a sentar aquellos que van a estar como hoy con los ojos muy atentos. Dentro de ese centro, después hay como unos alrededores ahí, unas sillas, están los periféricos. Están los periféricos. Más ni le va ni le viene tanto. Y después están los que no han acudido incluso ni al lugar, porque se han podido quedar en las cabañas. Poquitos. Porque en ese momento... Y yo veo el signo del Evangelio de lo que estamos hablando aquí. ¿Dónde está Dios más cerca? ¿En los que están en el centro atendiendo enfáticamente el sermón? Seguro que sí. Seguro que van a recibir el toque, porque están enfocados. Pero, ¿y los periféricos? ¿Hemos pensado alguna vez en el periférico? Claro, es que la vida que lleva, si viniera más seguido a la iglesia y tal. Yo tengo que decir que yo, que soy un ruin pecador, en el uso de mi función, lo que más me preocupa no es la gente que está ya escuchando. Ya sé que están allí. Yo los veo, los observo y me deleito. Ya los veo, los de Siva, están ahí, atentos. Algunos ves con las lágrimas en los ojos. Me encanta verlos. Pero la preocupación mayor que yo tengo es aquellos que se han quedado rezagados. Y lo primero que yo hago es ir a buscarlos. Mi principal objetivo es ir a buscarlos. ¿Para qué? Para que se puedan acercar tal como son, tal como piensan, tal, no me importa lo que vivan en sus semanas, sí que me importa, obviamente, pero no me importa. Lo único que quiero es acercarlos al Maestro para ver si puedan tocar un poco de su manto. Hay muchas lecciones en estos pequeños textos de esta mujer. Esta mujer no tiene nombre. Es una mujer fundamental y no es casual que fuera una mujer. No tendría el mismo valor si hubiera sido un hombre, porque el hombre tenía un gran estatus en aquella sociedad judía. No así la mujer. Por lo cual, Dios no solo se hace hombre, sino se hace un hombre especialmente próximo a las mujeres y pecadores, porque son la gente que tenía menos estatus y consideración en aquel momento. También los niños eran considerados de menor estatus. Y Jesús los pone delante de todos y nos impele a ser como ellos. Por lo cual, este personaje, esta mujer es increíble, porque sin tener ni aparecer en el nombre en las Escrituras, pasando desapercibida entre las muchas páginas de los Evangelios, se establece como un milagro más, como una exhibición de cómo Jesús cambia el mundo y el concepto que tenemos por religión. Ahora nosotros, que no somos Pedros ni Pablos, que no tenemos nombre, podemos acercarnos también confiadamente a Cristo, porque Cristo la exhibe delante de todo el mundo una vez que la ha tocado y le dice: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Busco un texto en Hebreos 4, que es la puerta que esta mujer nos ha abierto, o la manifestación de la puerta que se abre con ella. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
en aquella gran santidad, pureza, magnificencia, intocabilidad, poder, descendió de los cielos, los traspasó. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, pues, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice ahora, que es el texto clave, dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La escalera de Jacob. El puente, Jesús es el puente que cubrió el abismo entre Dios y los hombres. ¿Cómo no vamos a rendirnos ante Jesús después de ver hasta qué punto Él nos ha abierto una puerta para lograr acercarnos al Dios Santísimo? Poder acercarnos confiadamente, con todas tus situaciones problemáticas, con cualquier cosa que tú puedas padecer. Todos tenemos vergüenzas o cuestiones que no contamos a nadie, pero no así con Cristo, que está dispuesto a escuchar cualquier cosa. Aquella mujer reúne dos cualidades importantes: enfoque, y que la Iglesia necesita hoy. Enfoque. Sabe a dónde va, sabe lo que necesita, su objetivo es el Espíritu de Dios, es su oportunidad, se concentra en ello, sortea los obstáculos y dice: si solo pudiera tocar su manto. Rodeados la Iglesia como está en un mundo de dispersión, en una multitud variopinta, con miles de ideologías y dificultades que torpedean muchas veces los principios del Evangelio. No tenemos que permitir que el efecto de los demás pueda apartar nuestra vista de Jesús. La religión, vino a enseñarnos esta mujer, no es a distancia. Necesitamos tocarlo. Otro principio que nos enseña la mujer es la fe, su confianza. Sigue y persevera. La vida espiritual no siempre es una línea rectilínea. Tenemos oscilaciones, forman parte de la vida espiritual, pero tiene que haber una tendencia progresiva hacia adelante y hacia arriba. Y ella sigue, persevera, camina hasta tocarlo. Solo rozándolo era suficiente, pero no es un toque normal. Todos le tocaban. El toque de la mujer no es normal. No cualquier toque vale para recibir el poder de Dios en tu vida. Esto nos enseña la mujer. Toda la gente lo rodeaba y lo tocaba, estaba cerca de Jesús, pero solamente ella recibió la virtud. Fijaos en este texto. Una fe nominal en Cristo, que el deseado de toda la gente es página 312. Una fe nominal en Cristo que la acepta simplemente como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. La única fe que nos beneficiará es la que acepta a Él como su Salvador personal y que nos pone en una posición de recibir sus méritos. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es una fe viva, significa un aumento del vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia salvadora.
No se trata de hablar de religión, no se trata de hacer grandes proyectos de evangelismo, no se trata de orar. Elena White en este texto dice: las oraciones que no tienen un poder y un hambre de Dios no sirven para nada. Necesitamos tener sed de Dios. ¿Cómo puedo vencer, pues? ¿Cómo puedo vencer, pues? Es la pregunta. Último texto. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí es donde tenemos todo el tinglado. ¿Hasta qué punto tenemos que hacer algo? ¿Hasta qué punto no tenemos que hacer nada? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Dios dice que tanto el querer como el hacer lo pone Él por su buena voluntad. ¿Hay algo que tenga que hacer yo, pues? ¿Hay algo que tiene que hacer la Iglesia en sí misma? Si fuera por Dios, ya tendríamos todos el querer y el hacer. ¿O no? Porque ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida? Quiere poder, quiere una vida de amor, quiere una vida feliz, quiere una vida que va de paso a paso a más. ¿Verdad que sí? Pero llegamos a veces a este punto, es mi pregunta. Dios pone el querer y el hacer. Pero si nos quedamos solo en el querer, el deseo de ser cristiano no os servirá. Podemos esperar, pero si no entregamos nuestra voluntad a Dios y te unes a su poder, seguiremos igual. El hacer, tenemos los dos polos, el querer, el deseo de intentar hacer una iglesia prominente, vamos a intentar hacer proyectos interesantes, ¿verdad que sí? El hacer, el querer, el deseo de ser buenas personas, aquí. Y después tenemos el hacer. ¿Qué ocurre con el hacer? Que todos los actos que si no son motivados por el amor de Cristo, no tienen valor ninguno. Entonces nos encontramos en una diatriba. ¿El querer o el hacer? ¿Qué es lo que hay en medio? Ahí es donde yo quiero llegar para concluir. En el medio hay un hueco en el medio. Ahí es donde entramos nosotros. Dios te pone el deseo. Dios te dará el poder para que hagas las obras. Nada puedes hacer por ti mismo. No puedes cambiar tu corazón. No puedes entregar tus afectos a Cristo. No te esfuerces. No vas a poder. Y eso a veces nos lleva a una sensación de impotencia, de indignidad, creyendo que quizás la culpa es mía, de con todo lo que intento y con todo lo que hago, no llego nunca a alcanzar aquella norma a la que Dios me llama. Y esa sensación es la que nos hunde aún todavía más. Porque no hemos entendido, bajo mi punto de vista, no hemos entendido este punto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Acaso el tigre, el leopardo, puede cambiar sus manchas? Dice la Escritura. Dios nos da una clave y es: podemos utilizar el poder y la fuerza de la voluntad. Dios, cuando caímos en el Edén, sacrificó un cordero para que tú hoy tengas la oportunidad, no de cambiar, no de querer, porque no puedes hacer nada. Esta es la base de todo. No puedes hacer nada. Cuando te salgan las cosas bien, no te enorgullezcas, porque no viene nunca nada bueno que no venga del poder de Cristo. Cristo es la fuerza viva, Cristo es el agua, Cristo es el pan, Cristo es el Espíritu, Cristo es la luz, Cristo es todo. Y Él lo ha hecho todo. Se ha entregado por ti, ha muerto por ti, ha sufrido por ti. Para que tú entiendas solamente que eres impotente ante tu situación, que solamente Él
puede lograr sacarte del lugar donde estás y llevarte al lugar que tú sueñas y esperas. Y el único punto que nos toca a nosotros es elegirle. Elegirle hoy. ¿Entiendes? No puedes hacer otra cosa. Cada mañana yo puedo decidir elegirlo a Él y decirle sinceramente y con corazón completo, íntegro: me hallaréis cuando de todo corazón me buscarais. Cuando tú pones tu corazón, que es despertado ya por la acción del Espíritu, que atrae como atrajo a aquella mujer sangrienta. Cuando el Espíritu Santo te atrae a Él y te pone ese deseo de alcanzarlo, tú solamente puedes decir: sí, quiero. Elegirlo a Él cada mañana. Joven, no te estreses por lo que no puedes alcanzar, por esa ambivalencia constante. No es tu ámbito. No vas a poder. No te angusties. Tu ámbito solamente es elegirlo a Él cada mañana, en una constancia. Tener un corazón sincero para Él y decirle: Jesús, yo te quiero elegir. Mi vida ha ido por derroteros. He llegado hasta puntos que yo no pensaba. O incluso soy ignorante de dónde estoy. Pero Él te quiere llevar a sus pies. Él quiere tocarte a ti. Él es el que te quiere tocar, porque te quiere salvar de la enfermedad que todos tenemos. La conclusión es: ¿qué signo muestra el buen devenir de la Iglesia? Dinamismo, grandes actividades, grandes predicaciones. Esto no son factores fundamentales para poder predecir el rumbo de una iglesia. El rumbo de una iglesia solamente lo vamos a conocer y comprender en el grado de respuesta que damos al Señor por la gracia que nos da cada día, por poder tener la oportunidad de escuchar el Evangelio cada sábado, poder comprender que está cercano a ti, que te quiere tocar. Ese es el grado y ese es el factor fundamental de una iglesia: la consagración. El acto de rendir mi voluntad a la suya. Esto es lo que espero para todos vosotros y también para mí mismo. ¿Vendrán las luchas? Sí. Pero seremos vencedores y victoriosos en el nombre de Cristo.